Bien, arranquemos la clase. Como ya les comenté, hoy vamos a abordar el ejercicio 8 de la guía práctica 4 y después vamos a dejar abierto el espacio para consultas. Del ejercicio 8 de la guía, lo que vamos a abordar, este es el ejercicio, este es el enunciado del ejercicio 8. ¿Alguien quiere leerlo completo al enunciado? Un biólogo está haciendo un experimento. Cada vez que va de campaña revisa los nidades y toma registros de la temperatura y la cantidad de huevos en los nidos, 10 nidos. Luego de realizar el proceso de medición, él necesita saber la temperatura máxima registrada, la temperatura mínima registrada y el promedio de huevos encontrados en los nidos. Muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿qué hay que hacer? Esta vez una de las cuestiones que aparece acá es un formulario tentativo que en este caso particular no estaba en el enunciado, con lo cual ustedes tienen la posibilidad de hacer el formulario que a ustedes mejor les parezca. No estaba planteado, siempre igual tienen la libertad de trabajar sobre el formulario de la forma que quieran, de distribuir los objetos de la forma que quieran. Algunas veces están pautados un poco más, digamos, qué objeto, se hace referencia a que hay algún botón o alguna imagen. En este caso no hay ninguna referencia, con lo cual este formulario es una decisión de la solución que hemos tomado desde la cátedra, pero no quiere decir que, como en los otros casos, este sea el formulario para resolver el problema. Es una opción. Bien. ¿Qué les parece que hay que hacer en general? Yo en particular usé dos botones, uno para pedirle al usuario que ingrese los días de campaña y también que me ingrese por día la temperatura y los huevos encontrados. Y otro para, bueno, verificar esos datos. Otro botón distinto, un botón, o sea, tu formulario tiene 3 botones. No, dos. Uno para que Ah, ingrese todos los datos y otro para verificar y que me avise. bien. Y en general, ¿qué me pueden decir que hay que hacer más allá de las particularidades de cómo hayan resuelto cada uno el ejercicio? Porque acá, como les dije, como no había un formulario, esto de la cantidad de botones que cada cual puso o la forma en que lo resolvió, finalmente en el Lazarus, puede ser bastante distinta. Al no tener la referencia del formulario, puede ser puede diferir más de lo que de las otras veces. Ya voy al chat. Bien, ahí Mateo nos dice que hay que ingresar huevos por nido y temperatura. Buenísimo. ¿Y qué más? ¿Existe algún dato que es importante ahí en el enunciado o algo que puedan identificar como importante? Son 10 nidos, dice. Muy bien. Perfecto. Eso es re importante. Bien. Eso nos indica algo muy importante. Para luego sacar el promedio. Buenísimo. Sí. ¿Y qué más implica más? que nos diga que son 10 nidos? 10 nidos. Tenemos el número, o sea que vamos a usar un for. Muy bien. Particularmente eso, y de manera general que vamos a necesitar 10 datos. Exacto. Bien. Tenemos que saber separar cuál fue la temperatura máxima y cuál fue la temperatura mínima. ¿Y qué Bien. más?
Y el promedio de los huevos. Y el promedio. O sea, resumiendo lo que ustedes han dicho, hay que básicamente cargar 10 temperaturas y 10 cantidades de huevos por nido, y después obtener la temperatura máxima registrada, la temperatura mínima registrada y el promedio de los huevos. Eso tienen que tenerlo en cuenta porque si no pueden llegar a confundir, digamos que todo habla de temperatura o los huevos, como hay dos grupos de datos básicamente, es importante que también focalicemos en esto. Y es cierto, metiéndonos un poquito más adentro respecto de la solución, que el hecho de que nos dé una cantidad fija de valores, que ya sabemos que son 10, entonces eso nos da la posibilidad de decir, bueno, esto muy posiblemente lo puedo solucionar de alguna manera. Nosotros, como les dije, nos vamos a concentrar solamente, ya dimos un panorama de cómo se lleva adelante, de qué es lo que hay que hacer, perdón, y nosotros nos vamos a concentrar en las temperaturas máximas y mínimas registradas. Eso está asociado a un algoritmo que se denomina algoritmo del mayor o algoritmo del menor, que es para hallar en un conjunto de datos las temperaturas, los valores extremos, el más grande y el más chico. Un dato que tal vez ustedes me podrían decir, porque ya, y hacer referencia en qué ejercicio pudieron hacer este tipo de actividad, es cómo hago para ingresar 10 valores, 10, 20, en este caso nos toca 10 valores. ¿De qué manera puedo hacer el ingreso? Que es algo que no charlamos en la parte anterior. Puede ser que pongamos un edit o un input box. Bien, ¿y cuál les parece? Exactamente, o sea, las dos maneras, ya lo discutimos por el tema del parcial, las dos maneras que tenemos de ingresar datos son a partir de un input box o a partir de un TEDIT. ¿Cuál nos convendría acá? ¿Tienen alguna presunción inicial? El input box. ¿Por qué, Flor? Para que cuando apretemos el botón ingresar temperatura, con un for le digamos que nos haga un input box, así lo vamos poniendo por cada nido, la temperatura. Bien. Exactamente, vamos a tener que usar un input box porque en este caso el TEDIT podríamos usar un edit para cada uno de los nidos, pero después nos sería complicado o sería, en realidad no podríamos usar una estructura repetitiva para solucionar el problema porque, porque serían todas, como tener todas variables distintas. Entonces yo, para calcular el promedio, las tendría que sumar a todas por separado y dividirlas por el valor, pero no podría hacerlo de forma repetitiva, o sea, que me vaya pidiendo los valores, como en el caso de las notas, por ejemplo, que vieran los primeros ejercicios de la guía, también se pedía que ingresaran a través de un input box varios valores. Entonces, esto lo podemos traer de otros ejercicios como idea, y si nosotros vemos que el contexto de este práctico son las estructuras repetitivas, entonces, si no lo solucionamos utilizando estructuras repetitivas, tenemos que sospechar que habría una forma de hacerlo a través de estructuras repetitivas. Claro que no es la única forma de hacerlo,
pero la idea es que ustedes usen en cada uno de los ejercicios estas estructuras repetitivas, el for, el while, el repeat, la que piensen que más les conviene. Bien. Fíjense un detalle, perdón Gus, de que sí, en ningún momento en toda la guía práctica ustedes ingresan de manera repetitiva con un edit, ¿sí? Nunca van a hacer eso porque, como les dice Gus, es extraño, o sea, el edit no es compatible para meterlo dentro de un for. Entonces, siempre que tengan que ingresar algo de manera repetitiva, con las herramientas que le dimos, no queda otra que usar un input, ¿sí? En ninguna parte de la guía van a tener que ingresar de manera repetitiva, ¿sí? Con un edit. Eso siempre ténganlo en cuenta para no quedarse trabado en esa parte. Bien. Volviendo a esta parte que nos ocupa el día de hoy, para que esta parte del ejercicio, o sea, ya vimos cómo se podrían cargar los datos, vimos que podría ser con un for que se repita 10 veces, entonces tanto para las temperaturas como para la cantidad de huevos en los nidos, tenemos que hacerlo en función de esto que hemos manifestado, usar un for y un input box para ingresar los valores. Esa es la forma en que nosotros vamos a ingresar los valores. Ya tenemos ingresado la primera parte, que era ingresar los valores, ya la tenemos solucionada. Ahora bien, ya con los valores, en tanto se van ingresando, con los valores que vamos ingresando, tenemos que conseguir detectar la temperatura máxima registrada, la mínima y el promedio que no nos va a ocupar en este caso, en este momento de la solución. Entonces, la pregunta es, lo que tenemos que hacer es trazar un plan. Ya parte del plan lo hemos trazado para esa parte, tendríamos que trazar un plan para tratar de resolver esta parte de conseguir el valor más alto y el valor más bajo de las temperaturas. Entonces, ¿se imaginan qué hay que hacer? A mí se me ocurre que de los 10 valores que entra, bueno, después de esos valores evaluar el máximo y el mínimo. No sé tampoco hasta cuándo cuánto sería un máximo y cuánto un mínimo cuando ingrese el usuario valores, que no lo dice. Pero evaluar entre los 10 valores que van ingresando, de ahí sacar la máxima y la mínima. Bien, está buenísimo una cosa que dice Ivana respecto de que no nos dice, miren, el valor más bajo es 0 y el valor más alto es 100. Podría decirlo el ejercicio, es muy posible, digamos, que incluso se podría, al ser temperatura de huevo, podríamos intuir, pero el ejercicio no nos da esa información, no somos especialistas en biología, tampoco sabemos qué temperatura pueden tomar los huevos, así que no podemos definirlo en términos de cuál es el valor, cuál es un valor inicial con el que podemos empezar el algoritmo, digamos, o el cálculo. Porque si yo, en busca del mayor, si alguien me dice cuál es el valor mínimo, puedo tomar el valor mínimo y ahí ir chequeando si se supera el valor mínimo, y para el más chico, si me dan un valor máximo, puedo usarlo para ir chequeando contra el valor máximo inicialmente. Pero ahora no tengo nada de eso. Entonces, no lo puedo hacer de esa manera. Otra cosa que justo era lo que estaba pensando, es que nosotros vamos a ir ingresando valores, y ¿qué pasa con los valores que nosotros vamos ingresando por cada vuelta del for? Si yo ingresé una temperatura, en la segunda vuelta ingreso otra temperatura, en la tercera vuelta ingreso otra temperatura. ¿Qué pasa con la temperatura que había ingresado antes?
Bien, Mateo, Mateo plantea sumar 1. Se tiene El que ir tema es, guardando la temperatura, creo. No. bien, tenemos que ir guardando la temperatura, eso por un lado. Esto que plantea Mateo de sumar 1 me serviría en tanto yo necesite hacer un cálculo como porcentajes o promedio, pero acá lo que necesito es el valor. Esto que decía Ivana recién, tengo que guardar la temperatura, porque si la cuento no voy a tener, la posibilidad de saber cuál era la temperatura máxima, sino qué cantidad de temperaturas. O sea, yo podría, por ejemplo, contar en términos, si me preguntara, bueno, ¿qué nidos tuvieron más de 10 grados de temperatura, más de 30 grados de temperatura? No sé cuánto podrá tener, pero en términos de eso sí yo podría contar si voy comparando. Yo puedo guardar en cada vuelta del for la temperatura en una variable o en algo. Se puede ir guardando en una variable y colocándola en un label, porque si no se va a guardar la última temperatura que le puso el usuario. ¿Con la otra qué pasa? Con la otra desaparece, se borra. Entonces ir Bien. colocándola en una etiqueta, así la podemos volver a utilizar. Bien. Y no se puede guardar Eh, una temperatura y designarla a nido 1, nido 2, así. el problema sí se puede hacer, de hecho es lo que vamos a tener que hacer para ir completando, por lo menos en la propuesta que nosotros tenemos de formulario, tenemos que ir guardando cada una de temperatura para que el usuario vea lo que cargó en cada una de las etiquetas. Nosotros en ese caso pusimos etiquetas en el formulario. Pero el problema es que guardadas en esas etiquetas, después, ¿cómo hacemos para saber cuál es la más grande o cuál es la más chica? Lo mismo lo que dice Micaela de los edits o los labels que después se corrige, digamos. Si nosotros las tenemos guardadas, voy a ver si me deja retroceder, ahí ya voy, así se ve más claro Ustedes plantean ir registrándolas en estas etiquetas que tenemos acá para cada uno de los nidos. El problema es que, por ejemplo, si quisiéramos calcular un promedio, lo que tendríamos que hacer es, supongamos que cada una de estas etiquetas se llamen como esto que está acá, nido 1, nido 2. Yo podría decir nido 1, nido 2, nido 3, más nido 4, más nido 5, más nido 10, dividido 10, y entonces me daría un promedio. Pero el problema de eso es que no voy a poder calcular de esta manera el mayor. Por ahí lo que No. se recomendaría hacer es decir, por ejemplo, un for de nido le asigno 1 hasta la variable, bueno, que 10 diríamos, sería. Entonces se va a repetir 10 veces los labels, digamos. Sí, así como lo planteas, O sea, de 1 a la así como variable lo nido. planteas no se puede, porque yo no puedo hacer referencia a las temperaturas. O sea, perdón, mala mía. No puedo hacer referencia a los nombres de los labels cambiándole un valor, digamos, diciendo cuando la variable del for vale 1, hago referencia a nido 1, cuando la variable del for vale 2, hago referencia a nido 2. Hay una No, pero me forma de hacer. refería a que anteriormente declaremos la variable nido de tipo entero y de ahí, bueno, le damos el valor del input box, entonces que sea, por ejemplo, for nido le asigno 1, to, y sería la variable donde estaría el input box, que contaría la cantidad de nidos. Sí, contar está claro que podemos. El tema es que, como yo les planteaba recién,
cuando se ingresa el segundo valor se pierde el anterior. Nosotros dijimos, bueno, lo registramos en una etiqueta, en un edit, en una etiqueta. En un edit, no, está prohibido. Ya sé que se puede, ya discutimos esto en otras clases. Si queremos mostrarlo, tenemos que hacer un edit. Nosotros registramos esa información si queremos mostrar en un label, perdón. Registramos esa información en el label. El tema es que después no podemos volver a ella para identificar cuál es el mayor, porque nosotros a golpe de vista, como humanos, vamos a poder identificar el mayor, pero la computadora no ve todos los valores al mismo tiempo. Mateo plantea sumar las temperaturas en una variable. Esto haría una acumulación de valores, pero eso no me permitiría llegar al más grande. O sea, lo único que tendría es un acumulado de todas las temperaturas para calcular el promedio de temperaturas como se hace con los nidos. Esto que vos planteás, Mateo, sumar por cada vuelta del for, es lo que se hace para el promedio. Uno va acumulando los valores de la cantidad de nidos y después los divide por 10 y entonces obtiene el promedio. Con lo que plantea Mateo, solucionan el otro ejercicio. Bien, todo esto se los planteo, les podría haber dicho directamente, bueno, la solución es esta, pero se los planteo para que empecemos a pensar las complejidades que tiene esto de no poder tener, que se va a solucionar en la guía 5, de no poder tener todos los valores a la mano y que la computadora tenga acceso a eso, el programa tenga acceso a todo un conjunto de valores. Ahora tenemos una sola variable y cada vuelta del for la perdemos. Cada vuelta del for perdemos el valor. Sí, eso está bien. Eso está claro, Ivano. O sea, 10 veces hay que repetir. Claro, sí, todos eso te ya entendí. tenemos. Lo que vos estás ahí, lo que me temo que tal vez confundas ahí, es que el hecho de que la variable nidos vaya tomando los valores de 1 a 10, no quiere decir que vos tenés nido 1, nido 2, nido 3, nido 4. O sea, lo que tenés es una variable que va tomando valores de 1 a 10 y no es el nombre de la variable. Entonces, ahí tenés, me parece que estás confundiendo un poco por ese lado. Si lo que estás planteando es que el ciclo, ese va a ser el ciclo de repetición, está claro y habíamos acordado ya eso. Creo que si a alguien no le había quedado claro, lo que escribió ahí Iván es lo que tenemos que usar, independientemente de la variable que quieran usar, si es nidos u otro nombre, pero esa es la forma en la que tienen, una de las formas en las que se puede abordar. Bien, fijémonos qué es lo de qué se va a tratar nuestro plan ahora para poder hacer esta obtención del mayor. Bien, en nuestro formulario entonces, nuestro plan va a ser obtener el número, mostrarlo en la etiqueta que corresponde, obtener el mayor y obtener el menor. Ese es nuestro plan para este botón. Sí, Iván, esa es otra parte de la solución. Iván plantea que para usar un case, en este caso, si ustedes se fijan en los nidos, Iván le puso nidos a la variable. Si ustedes lo piensan, este listado que está acá, nido 1 a nido 10, con los ceros acá, se parece mucho a un case, dependiendo de la variable nido. Cuando nido vale 1,
cuando nido vale 2, cuando nido vale 3, cuando nido vale 4, cuando nido vale 5, cuando nido vale 10, y le voy agregando los valores. De esa manera yo puedo solucionarlo, demostrar en la etiqueta. Después, si quieren, lo podemos ver. Esa parte no estaba solucionada, pero si quieren, después la podemos ver cómo es eso cómo es ese case. Pero insisto con esto, no nos va a servir, por más que tengamos todos los valores aquí cargados en esta columna, no nos va a servir para después localizar cuál es el mayor. Porque justamente cualquier estrategia que querramos utilizar vamos a terminar cayendo en el algoritmo que les voy a presentar a continuación. Bien. Este es el algoritmo general para obtener el mayor o el menor. Está planteado acá en el ejemplo en términos de mayor, donde aparece la palabra mayor, la reemplazan por menor y tienen el algoritmo del menor. Fíjense cómo funciona. Tiene básicamente dos pasos. Un paso inicial o un caso base, se le puede llamar, o se me está yendo el nombre que le solemos dar. Martín, si te acordás, o Darío. Un caso particular. Base inicial? Sí, un caso particular. Bueno, borde. Estoy pensando en Sadowski, por eso estaba tratando de acordarme. Bien, no importa. Después, si nos acordamos, técnicamente tiene un nombre, pero también lo podríamos llamar un caso particular, en donde el primer valor que nosotros damos de nuestra lista, no importa si tiene 10, no importa si tiene 4000, o si no sabemos cuánto va a tener. El primer valor que nosotros damos, ese lo vamos a considerar el mayor. ¿Por qué? Porque es el único que tenemos, no tenemos contra qué comparar. Cuando tengan en cuenta que en este caso nosotros no tenemos contra qué comparar, eso ya lo habíamos discutido, o lo había planteado yo antes. No hay un valor que te diga la temperatura mínima, la temperatura máxima que pueden asumir los nidos, no tenemos nada de eso. Entonces, cuando se ingresa el primer valor, ese es el mayor. ¿Por qué es el mayor? Y porque no tenemos ningún otro, es el único que tenemos. Ahora bien, en el segundo paso arrancamos una repetición. Que el hecho de que diga repetir no quiere decir que tienen que usar un repeat. Pueden usar un while, pueden usar un for, pueden usar un repeat. Es un ciclo. Comienza el ciclo, como ya cargamos uno, hay que tener en cuenta de que tenemos que, a la cantidad que pensábamos cargar, tenemos que sacarle uno que ya cargamos, porque ese forma parte del grupo de valores con los que vamos a trabajar. ¿Qué se hace? Se obtiene un nuevo valor, ahora se le vuelve a pedir al usuario el valor, y se pregunta si ese valor que puso el usuario ahora es más grande que el mayor, es mayor que el mayor, es más grande que el mayor. Si eso es así, entonces ahora el mayor es ese nuevo valor que eligió el usuario. Entonces, vuelvo, ahí no se termina, digamos, vuelve a repetir todas las veces que se indique de acuerdo a la condición o de acuerdo a la cantidad de veces, si es una repetición fija, la cantidad de veces que cicle el for. Vuelve a repetir, a obtener un valor. Si es mayor que el mayor, ese nuevo valor ahora va a ser el nuevo mayor. Vuelve a repetir, le pide otro valor. Si ese valor, vuelvo a preguntar, ¿es mayor que el mayor? No. Entonces salta. O sea, ustedes ya saben cómo funcionan las estructuras condicionales. Si no se cumple la condición,
no ejecuta esa sentencia que le corresponde a la alternativa condicional, y entonces es como si ignora ese valor. Yo ya tengo uno mayor, entonces ese valor se ignora, no se guarda en ningún lado. Y vuelvo a repetir y a repetir y a repetir las veces que sea necesario. ¿Está? Vamos a hacer un ejemplo. Este es el algoritmo con los dos pasos. Acá está omitido el paso de pedir el valor. Esa es la única diferencia con el anterior, que me olvidé de agregarlo acá. Fíjense, vayan tomando registro. Agarremos, a ver el Art Attack que... Si querés te lo voy dibujando yo. Tengo... Acá estamos. Acá voy. Vamos a hacer una traza. O sea, no sé si hemos hablado mucho de las trazas, pero traza se denomina a la forma en que uno va pudiendo seguir un programa poniendo toda la lista de variables que tiene, y a partir de esa lista de variables uno va registrando los diferentes valores en su tablita. Esperen que acá vamos a poner... No, Perdón, profe, ¿podría repetir de vuelta lo que significa traza? Sí, es esta tablita que tenemos acá. Uno en una traza hace una tabla con todas las variables arriba de la columna, y va armando la tabla con todas las variables. Si uno tiene dos variables, acá las variables, permítanme que agarre las variables que tenemos en esta variable mayor y la del nuevo valor, digamos. Esas son las dos. A ver, el niño Martín. Salió horrible encima. Que le quiten el Sácalo. Entonces tenemos esas dos variables, digamos, que están en juego, mayor y nuevo valor. Entonces esas son las que van en la traza. Si ustedes tienen 10 variables, bueno, tendrán una tabla con 10 columnas. ¿Está? Bien. Vamos a iniciar teniendo en cuenta que vamos a ir en este sentido. Perdón, Gus. Esto de hacer una traza para seguir los valores es re interesante y acostúmbrese a usarlo. Nosotros generalmente en el presencial insistimos mucho con esto, pero por ahí en el día, o sea, porque se las hacemos hacer en la hoja, por ahí acá en lo virtual se nos ha pasado, pero ayuda muchísimo y sobre todo en repetitivas, porque fíjense de que incluso plantear este problema costó un montón, porque uno tiene que pensar en 10 valores consecutivos, ¿sí? Y uno se pierde en la cabeza. Si ingresé primero uno, después el otro, tengo que comparar, ¿qué tengo que hacer? Un quilombo, ¿sí? En cambio, si uno los va anotando los valores, te ayuda a pensarlo mucho más fácil, porque los tenés anotados. Entonces, hacer el seguimiento a mano del programa es mucho más fácil que intentar seguirlo con la cabeza. Incluso nosotros, que tenemos varios años en esto, nos cuesta un montón, ¿sí? Es una buena práctica hacerlo en papel o en cualquier lado y viendo qué tiene, básicamente. Bien, vamos a ir en este sentido de la flecha como si fuéramos ingresando esta lista de valores. ¿Cuál es el mayor? El 9. Bien. O sea, eso nosotros a golpe de vista podemos decir, si yo les doy, si fuera una lista de 100.000 valores sería más difícil, digamos, pero en esta lista, sobre todo más corta, nosotros rápidamente podemos darnos cuenta. Esto no puede hacerlo la computadora. O sea, no puede mirar a golpe de vista todos los valores de uno y decir, ese es. De hecho, nosotros tampoco lo estamos haciendo de esa manera. Nosotros estamos revisando todos los valores y hasta que en algún momento encontramos uno más grande. Estamos repitiendo este mismo algoritmo, lo que pasa es que no lo pensamos de esa manera,
pero nosotros estamos haciendo esto. ¿Es el 5 el más grande? ¿Es el 1? No, el 5 no, el 9, el 0, el 3, no, el 9. O sea, estamos repitiendo exactamente el mismo algoritmo que vamos a seguir ahora, en general. Si alguien iba a hacer una pregunta o decir algo. No lo corté. Bien, arranquemos por el primer punto. Al mayor le asigno el primer valor. El primer valor es este. Entonces, vamos a poner, es el 5 acá. Y a mayor le asigno el primer valor. Entonces, ya tenemos ese primer valor. Y este primer valor, como dijimos, se pierde, perdón, todavía no se pierde, no dije nada. Lo tenemos registrado aquí. Y después arrancamos a repetir. Fíjense que este primer valor ya lo cargamos, con lo cual, si teníamos 5 valores, esto se va a repetir 4 veces para el resto de los valores que nos faltan. Siempre se va a repetir una vez menos de la cantidad de valores. En el caso de que sepamos la cantidad de valores, si no sabemos la cantidad de valores, se repetirá hasta alguna condición que aparezca por allí, que el usuario ponga que no sé, haya un valor por fuera que me corte la repetición, lo que sea. Bien. Entonces ahora vamos a pedir, acá acuérdense que me faltó escribir lo de pedir el nuevo valor. Si el nuevo valor que ahora tenemos es este. Entonces, aquí el nuevo valor, vamos a poner el 1. Tenemos el nuevo valor. Si el nuevo valor es mayor que el mayor, el 1 es mayor que el 5, No, No, entonces, ¿lo guardamos o no lo guardamos? no se pierde. Se pierde. Lo descartamos, no nos sirve, es un número que no nos sirve. De acá, vamos otra vez para arriba y repetimos. Ahora nos vamos a enfocar en el 9. Entonces, el nuevo valor que tenemos ahora es el 9. Viene acá, dice, el nuevo valor. Esperen que tacho el 1, que ya no lo tenemos. Profe, ¿esto tiene que ver también con los arreglos que cada número ocupa una posición de la variable? En un futuro, ahí no tenemos ningún arreglo. Eso No, es TP5. acá no. Ahora todavía no vimos nada de arreglo, así que El problema es haberle dejado la línea esta acá. Se parece, esto después se les va a parecer a un arreglo, les va a servir. Esta idea les va a servir, digamos, para el práctico que viene. Vamos a repetir esto varias veces. Les spoileo al final de la serie, Iván. Bien, sí. No, sí, era para entender más o menos la idea, si era parecido a eso. La respuesta sería en particular que no, porque acá no hay una estructura, digamos. Acá estamos ingresando los valores y los perdemos, por eso los voy tachando. En el arreglo, bueno, no los voy a perder. Bueno, pero no me meto. Tengo el 9 ahora y pregunto, ¿el nuevo valor, es decir, 9, es mayor que el que yo tenía, que es 5? Sí, Sí, Entonces, ¿qué hago? lo el guardo. 9 lo escribís en la variable mayor. Se pierde el 5 y el Mayor, 9. pierdo el 5 y ahora tengo 9. Ya vamos ahora estamos acá, subo al repetir y pido el próximo valor. El próximo valor es 0, entonces lo agrego a mi tabla y
descarto el otro. Perdón, me puse 9. ¿Podés creer vos? 0, 0. Sí, esperen un cachito que ahora tengo que Borrar. conseguir borrar. Acá está. Ya voy, ya llegó. Es que el 0 estaba justo al lado del 9. Bien. Entonces ahora tengo mi nuevo valor. ¿Ese nuevo valor es mayor que el mayor que yo tengo? No. No, porque es un 0. Entonces lo ignoro completamente, no entra en la sentencia, vuelvo acá arriba. Y me queda mi último valor, que es el 3. Entonces yo acá pongo un 3 y mi nuevo valor es un 3. ¿Mi nuevo valor es mayor que el mayor que yo tengo? No. No. Entonces se descarta, llega acá, terminó la cantidad de números, ya dimos 1, 2, 3, 4 repeticiones, termina y se va. ¿Cuál es el mayor? 9. El 9. El 9. ¿Ven cómo el algoritmo detectó que el 9 es el mayor? ¿Está? ¿Se entiende la idea? Fíjense qué pasaría, lo hacemos más o menos rápido con el menor. El 5 es el menor, lo hago así en voz alta, digamos, sin hacer. El 5 es el menor, porque es el primero. Después empiezo. ¿El 1 es menor que el 5? Sí. Entonces lo guardo, me queda el 1. Voy al 9. ¿El 9 es menor que el 1? No. Lo descarto. Voy al 0. ¿El 0 es menor que el 1? Sí. Entonces guardo el 0. ¿El 3 es menor que el 0? No. Terminé mi lista. ¿Cuál es el menor? El 0. El 0. ¿Está? ¿Ven cómo funciona exactamente lo mismo si yo cambio la palabra donde dice mayor? Pongo menor, 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 entonces tengo el algoritmo del menor. Siempre la primera vez, el primer número va a ser el mayor o el menor, o sea, porque tenemos ese solo. Si yo digo 5, ¿cuál es el mayor de la lista que tengo? El 5. ¿Cuál es el menor? El 5. Si mi lista tiene uno solo, no tengo dónde comparar, tiene uno solo. Ahora, si mi lista tiene el 5 y el 1, el mayor es el 5, el menor es el 1. Si tiene 5, 1 y 9, el menor es el 1, el mayor es el 9. Y así dependiendo de los valores de mi lista, pero la primera vez, como dice acá, es el mayor o es el menor. Los algoritmos son exactamente los mismos o muy similares. Tengo que esperar un minuto que sacar esto. ¿Les resultó más fácil verlo con la traza? Sí. Vieron que es una buena herramienta para seguir las variables. En repetitiva, si algo no le funciona bien, también es muy bueno hacerlo. Dibujan las variables y van viendo, y te das cuenta al toque, con razón, acá estoy sumando mal, o acá estoy restando mal, te das cuenta dónde le errás fácil, porque uno hace seguimiento de qué valores va tomando. Empiecen a usarlo, que es una muy buena herramienta, ¿sí? Tengan en cuenta cuando lo van a usar que tienen que tratar de actuar como una computadora y no adivinar los valores. Si no pasaron por la línea donde están, no adivinen el valor que viene en la variable. O sea, tienen que ir a una sentencia, ejecutar esa sentencia, ir a la tabla y poner el valor. Vuelvo a mi programa, ejecuto la sentencia que sigue, si afecta a una variable, voy a mi tabla y la cambio. No miro el programa así y dice, acá debe ser un 8, un 3 y acá como le suma, entonces tengo un 11. Si lo hacen así, lo más probable es que le fracase la traza
y que tengan más problemas que antes, porque dice, si al final dice la traza y me daba bien, y el programa igual no funciona. Así que eso es bastante difícil porque uno se quiere anticipar, ya sabe que la próxima vuelta del for, si la variable y valía 3, la próxima vuelta del for, ¿cuánto va a valer? 4, ya sé que vale 4. No, tenés que esperar cuando te llegue el momento de pasar por la línea del for y aumentar el número de mi variable, ahí voy y le pongo el número en la traza. Si lo hacen con cuidado, no van a tener problemas, sobre todo si tienen muchas variables. Y otra cosa importante es, cuando hagan una traza, tendrían que separar las variables que son locales de las variables que son globales. Porque recuerden de que las variables globales actúan en todo el programa y las locales solo se modifican en el procedimiento donde están. Entonces, si uno no tiene en cuenta esa diferencia, puede que le cambie el valor a una variable sin darse cuenta y que sea justamente ese el problema. Bien, dicho esto, vamos a ver cómo se implementa ese algoritmo que vimos recién en un programa en Lazarus. Acá tenemos, esperen que, ya que estoy, voy a poner el algoritmo, no, este que está acá. Así nos queda ahí atrás y podemos volver. Acá está el programa, los labels, la imagen, el botón y el código. Esperen que... Mi computadora está tanto lenta, debe estar actualizando el Windows. Bien. Si volvemos a esto, en el 1 se pide el primer valor y se le asigna al mayor. El 2 arranca la repetición. En el 2.1 se obtiene el nuevo valor. En el 2.2 se hace la pregunta si es mayor que el mayor y se le asigna al valor, a la variable mayor o al nombre que nosotros le querramos poner a la variable, ese valor, si eso pasa. Si no pasa, se ignora completamente y se sigue. No hay si no, no hay nada. Bien. Reflejado en el Lazarus. Y en este problema en particular, que era temperaturas de los nidos. Pido la temperatura de los nidos. La temperatura con un input box, como habíamos planteado. Una vez que yo tengo la temperatura, al valor ingresado, así se llama la variable de nuevo valor, le asigno ese valor que yo traje desde el input box. Como es un texto, como es un string, lo tengo que convertir y entonces lo tengo asignado a mi nuevo valor. Y automáticamente en ese primer paso donde pido el valor, ese valor se lo asigno a mayor. ¿Estamos? Bien. Una vez que hago eso, es el primer paso, voy al segundo paso. Tengo que repetir 9 veces. ¿Por qué 9? Porque el 10 es este. Este primer valor que yo ingresé es el 1. Entonces, después yo tengo que repetir 9 veces. Podría ser de 1 a 9. Yo decidí hacerlo de 2 a 10. Desde el segundo valor hasta el valor 10. Eso es lo que yo decidí en mi for. Podrían ustedes hacerlo con los valores que podrían hacerlo de 1 a 9 también. Después les cuento, si quieren, por qué yo tomé esa decisión. ¿Qué hago en el for? En el 2.1 pido la temperatura. O sea, hago un input box, lo asigno a temperatura, convierto temperatura y se lo asigno al valor ingresado o nuevo valor. En el 2.2 yo pregunto si
el valor ingresado es mayor que el mayor, entonces al mayor le asigno el valor ingresado. Si no, no pasa nada. Este es el fin del begin del for, así que esto me sube acá y vuelvo a pedir el valor, a preguntar, a pedir el valor, a preguntar, a pedir el valor, a preguntar. En el caso de que sea verdadero lo cambio. Y acá tienen la versión en Pascal del algoritmo que acabamos de hacer. Les pregunto, si yo quiero acá encontrar el menor, acá mismo, ¿qué cambios tengo que hacer? Quiero encontrar los dos, el mayor y el menor. A eso me refiero, no quiero cambiar uno por el otro. Se le puede agregar un else y que caso contrario, o sea, un else menor se le asigne valor ingresado. Entonces ahí ¿Qué opinan de esa solución? ¿Siempre que no sea mayor es el menor de todos? No. ¿Qué dijimos? Y ¿Cómo era? a temperatura, ahí adentro del vigil. Esperen, empecemos por el paso 1. ¿Qué Sí. tenemos que hacer en el paso 1? Registrar el valor como mayor. ¿Como mayor o como menor? Menor, valor menor. ¿Se acuerdan que este primer paso es igual para los dos? O sea, cuando yo pido el primer valor, el mayor es ese valor y el menor es el mismo valor, porque tengo uno solo y es mayor y menor al mismo tiempo. Entonces, este es el primer paso, registrar. Antes tenía el mayor, ahora tengo el menor. Ahora vengo, repito la misma cantidad de veces porque los datos son los mismos, no tengo que cambiar. Y entonces, pido la temperatura y convierto esa temperatura a un entero. Eso no tengo que cambiar nada porque el dato es uno solo. Yo acá estoy pidiendo las temperaturas, no pido ingrese las temperaturas para los menores e ingrese la temperatura para los mayores. Yo le pido ingreso una temperatura. Así que la parte del ingreso es la misma para los dos. La parte del if, ¿qué tengo que hacer? Agregarle el Hacer otro menor. if. Yo al otro lo dejo porque es el mayor. Por eso lo estoy dejando, porque yo quiero los dos al mismo tiempo. En este, en el Cambiarle. segundo... Cambiarle Sí. por menor. Y la variable menor. Acá solo. Y abajo, a mayor. No. Y Fíjense. abajo ponerle el otro label. Ah, acá donde lo muestro. Sí. Acá en una parte que no había mostrado del código. LBL min caption menor. Fíjense que acá tienen en paralelo el dos, no necesariamente siempre van a ser los dos en paralelo, pero acá sí nos pedían las dos cosas, entonces acá se puede ver el algoritmo reflejado, que es exactamente igual. Este se pregunta si el valor ingresado es mayor que el mayor, y en este otro se pregunta si el valor ingresado es menor que el menor. Entonces se modifica la variable menor, en este caso, o en el otro caso se modifica la variable mayor. Miremos si esto funciona. Yo voy a hacer una carga media sencilla, porque este programa no tiene
la parte de cargar los valores en las etiquetas. No está programada esa parte. Entonces, como no está programada esa parte para que a ustedes no se les hiciera engorroso separar la parte del algoritmo del mayor y el menor, de donde se cargaban los datos y demás, de donde se ponían los datos en las etiquetas, yo se la saqué. Pero, o sea que acá no va a aparecer nada, lo anticipo a eso porque van a empezar a pensar, bueno, ¿qué pasó? Con lo cual, voy a hacer una carga sencilla, voy a poner todos 5, salvo para el menor, que voy a poner un 1, y para el mayor, que voy a poner un 9. O sea, ya les anticipo cuáles van a ser los valores que debería poner el programa, y todos los otros 5 para que no nos perdamos, como decía Martín, son varios valores y no nos vamos a acordar en cuál metimos en cada uno, salvo que alguno quiera tomar registro. Bien. El primer... ¿Quiere que haga una traza? Acá al costadito. Abajo. Bueno, dale. ¿Hay algún lugar? A ver, Acá abajo lo voy a hacer acá. Uy, está feo. Ahí, listo. Sí, si no del otro lado, Martín. Acá. En el celeste, en la parte celeste. Claro. Espérate que ahora vuelvo al programa. Estoy. Bien. Te dejo tiempo para que hagas la... ¿Ya? ¿No se ve ahí? Hasta ahora se ve como un gusanito con una No. cabeza. Está bien. Ahí bien, en 0 primero. Bien, uff. Pero escribilo con el texto, Sí, porque sí, si no sí. nos vamos... Con el texto, si no. Bien, 0. Bien. No, Dale pero nomás. a ver. Te voy a mandar a marzo, ¿eh? ¿Cómo se hace una traza? Poné los nombres de las variables. Bueno, hago los números variables. Hacemos todo completito. Sí, hagámoslo tranquilo si tenemos Tiempos. tiempo, así no nos mareamos. Bien, vamos a hacer. Tenemos 3 variables, la variable mayor, la variable menor y la nuevo valor. La temperatura. O sea que vamos a... Nuevo valor, sí. Bien. ¿Cómo era que se llamaba? Nuevo Ya valor, me sí, olvidé. sí. Valor ingresado. Valor ingresado. Si quieres ponerle BI. Sí. Bien, tenemos valor ingresado. Bien. ¿Cuál más pongo? ¿Mayor? Mayor y menor. Y menor. Quedó feo. No hay Y problema. menor. Y bien. Ahí estamos. Bien. Bueno, vamos a arrancar con la carga. Fíjense, este es el nido 1, o sea que estamos en esta primera parte. Todavía no ingresamos al for. Perdón, en esta primera. Acá está en el input box y después... Perdón, se me fue la voz. Y después va a cargar en mayor y en menor ese valor que ingresemos ahora. Entonces, supongamos, agreguemos el 5, me gusta el 5. Bien. 5 y... Bien. Ahí se cargaron en estas variables siempre el 5. Y ahora sí entré en el ciclo. Ahora me pide el nido 2. Para el nido 2 voy a poner 3. Bien. ¿Alguna de las otras dos variables se va a modificar? La menor. Como el 3 es menor que el menor que yo tenía, entonces se va a modificar esta, pero el 5 no, porque no es mayor que el mayor. Ahora vamos a poner 18. Se va a modificar la mayor. Se va a modificar la mayor. Bien. Ahora voy a poner menos 1. Ok. La menor.
¿Se entiende, chicos, cómo lo va guiando Flor? Se supone que Silencio sí, de Martín, misa. nadie contesta. Sí, silencio de misa. Sí. Sí, 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 se entiende. bien. Bien. A partir de ahora voy a poner todos 5 para evitar, porque no tenemos tanto espacio en la traza tampoco, así que voy a poner todos 5 que no van a influir ni en el mayor ni en el menor, porque el 5 no es mayor que el mayor ni menor que el menor. Así que voy por el nido 5, pongo un 5, ok. El nido 6 pongo un 5, ok. El nido 7 pongo un 5, ok. El nido 8 pongo un 5, ok. El nido 9 pongo un 5, ok. Y el nido 10 pongo un 5, ok. Y acá me aparecen los valores que tienen mayor y menor convertidos a... corro un cachito. Convertidos mayor y menor, convertidos a texto y cargados en las etiquetas de mayor y menor, me aparecen tal y como habíamos previsto el 18 y el -1. Entonces, como ven, este es el algoritmo de mayor y menor. Con las partes como vimos ahí y con la traza que hicimos. Lo pueden probar las veces que necesiten. Sí. ¿Alguna duda, pregunta? Acá le faltó eso. Profe, ¿y si el usuario quiere poner un número con coma? Va a estallar todo básicamente porque la conversión es de string a entero. Si quisieras hacer eso, tendrías que utilizar la otra conversión de temperatura de string a flotante y esta variable definirla como flotante, digamos. Tal cual. Funciona exactamente, el algoritmo no depende de que esto sea entero porque hace esta comparación. O sea, por mayor, y si tenemos 1,3 y 1,4 lo puede definir igual si es mayor o menor, digamos. Los reales se establece, los reales también tienen una relación de orden, entonces se puede saber cuál es mayor y cuál es menor que otra. Exactamente, le da igual. Recuerden que para mostrar los datos dentro del for en cada una de las etiquetas, sería bueno que utilicen lo que sugirió Iván, que el primero se muestra cuando se carga ese primer dato, perdón, acá, cuando se carga el primer dato, mejor dicho acá con temperatura que es string, ya puedo cargar el primero. Y después, para poder cargar temperatura cada una de las vueltas del for, van a tener que usar un case para identificar en cuál de los nidos lo tienen que meter, porque no pueden hacer referencia de forma dinámica a los nombres de las variables para poder hacer asignaciones a diferentes objetos. Entonces van a tener que decir si se trata como tienen esta variable, saben a qué nido se trata, entonces también puede ser un if. Si la variable i es 2, entonces cargan el nido 2. Si la variable i es 3, entonces cargan temperatura en el nido 3. Si la variable es 4, cargan temperatura en la variable 5. Como tiene, le decía yo, y esta forma parecida al case, cuando nido vale 1, 2, 3, 4, 5, le asigno un valor, entonces esto se parece al case. Podrían hacerlo con un case o con un if. ¿Se entiende lo que dije, lo que planteé? Nadie comenta. Sí, se entiende, se entiende. Bueno. Espectacular.
ahí capaz ya lo vieron, pero Micaela preguntaba si la I es una variable del for. Sí, recuerden que la I es una variable. Se tiene que crear y tiene sus propios valores. Acá están las variables. Sí. Dentro del procedimiento. No me hace falta variables globales porque toda la información está dentro del procedimiento y yo no saco nada de afuera. Entonces, temperatura lo pido acá adentro. La I es la variable del for. Mayor es una variable que uso acá adentro. Menor es una variable que uso acá adentro. Y el valor ingresado es una variable que uso acá adentro. Si yo necesitara las que son candidatas a salir afuera, son estas mayor y menor, por si yo necesitara en otro lado saber cuál fue el mayor y cuál fue el menor. Pero si no... Bien. ¿Leíste la pregunta, Mateo, Gus? Sí, podemos ver alguna otra pregunta sobre que quieran, si no nos cambiamos de ejercicio. ¿Yo le puedo preguntar algo a los chicos? Sí, ¿cómo ¿Qué no? pasa si ahora, en lugar de Gustavo de decir quiere cargar 10 temperaturas, quiere cargar 100 temperaturas? ¿Se complicaría mucho el algoritmo? No, solamente le vas a cambiar el 10 por el 100. Claro, exacto. Se entiende, digamos, que el algoritmo sirve para cualquier, independientemente de la cantidad de veces, digamos. Sería lo mismo. Y la gran utilidad de utilizar este tipo de funciones, de estructuras repetitivas. No tenés que hacer uno por uno. Exactamente. ¿Sí? Y la otra cosa que siempre decimos nosotros, que en realidad las dos variables más importantes que utilizó en este caso Gustavo, fue la variable mayor y la variable menor. Y el sentido siempre es decir, es como que tener en la mano cuál es el valor mayor, siempre me voy teniendo en la mano el valor mayor. Esa traza que hizo recién ahí Martín, las variables mayores era como que me iba guardando en la mano ese valor. Y ese es el sentido, decía, y en cualquier momento yo iba a saber cuál era el resultado mayor o menor, independientemente de la cantidad de veces que tenga que repetir, digamos, el análisis y la estructura, ¿sí? Siempre sirven para ese sentido. Cuando tengan que obtener una variable mayor, sí o sí, tienen que, digamos, que tenerla definida, y al principio, como dice Gustavo en el algoritmo, asignarle algo, y después ir comparando con todos los otros valores, ¿sí? Y lo bueno de la estructura repetitiva, que, como dijimos, simplemente agregándole un 0 lo podemos hacer para repetir hasta 100 valores, ¿sí? Te lo dejamos como tarea del fin de semana. Incluso, si lo quisieran. Sí. Bueno, eso es esto que dice Darío en chiste, se puede usar al revés como estrategia. Si ustedes le dicen, bueno, tienen que hacer un programa donde tienen que ingresar 1000 valores para tal cosa, yo, para poder controlar mi programa, si hago uno para que ingrese 1000 valores y quiero hacer una traza, tengo que hacer una traza y tengo que ingresar 1000 valores. Entonces, lo que tendría que hacer es ver si me funciona para 10, y si me funciona para 10, lo único que hago después es esto que hicimos antes. Entonces ahora sí me funciona para 1000. Y así me funciona para 100 y así para 10. Incluso acá, si yo pusiera un repeat, y acá abajo el until, también, y una condición, también me serviría para un valor, por una cantidad de valores que yo no sé. Si el programa, como les había planteado antes, el biólogo sale al campo y no sabe cuántos nidos va a encontrar y quiere ir cargando, por cada vez que encuentre un nido, quiere ir cargando los valores, entonces va a ser con un repeat o con un while, Que no haya porque más uno nidos. claro, básicamente en ese caso se le tendría que ir preguntando al biólogo, pero no me sale la palabra biólogo, al biólogo si quiere cargar otro nido o no, y entonces
repetir hasta que diga que no. Esa podría ser una alternativa. Bien. Vuelvo a preguntar, ¿alguna pregunta? Si no, vamos al 9 que preguntaba Mateo. ¿Alguien quiere leer el enunciado? O Mateo, ¿querés leer el enunciado ya que lo preguntaste? ¿Se escucha? Sí, sí. Bueno, el Parque Acá Viadinos está realizando un trabajo de campo en una zona que ha dividido en 4 cuadrantes. Para registrar los hallazgos necesita un programa donde el usuario cargue fósiles hasta que indique que no desea cargar más. Cada vez que se cargue un fósil se debe indicar el cuadrante y el tipo de fósil. En el parque hay tres tipos de fósiles: tiranosaurio, velociraptor y argentinosaurus. Al finalizar la carga deberá aparecer un mapa que indique cuántos fósiles se han encontrado en cada cuadrante y el programa deberá mostrar la siguiente información: cantidad total de fósiles, cantidad total de tiranosaurios, cantidad total de velociraptors, cantidad total de argentinosaurus. Y este es el formulario que esta vez sí sugerimos cuál podía ser. Acá muestra en los cuadrantes cuántos se encontraron y en y en los totales cuántos fueron encontrados en total. Bien, ¿qué hay que hacer? Decir la cantidad de dinosaurios que hay de cada especie. Sí, ¿sabemos cuántos va a cargar? No, no se sabe. ¿Y cómo voy a saber cuándo terminó de cargar? Cuando nos indique el usuario. Bien, este es el caso que yo les planteaba hace un segundo, digamos, atrás. Cuando diga que no, mientras diga que sí, vamos a seguir cargando. Eso podría ser un planteo con el while. Y hasta que diga que no, vamos a seguir cargando. Tanto con el while como con el repeat se puede resolver este problema de cuándo termino de cargar. ¿La carga es similar o es distinta a la que vimos antes en el que vimos recién del biólogo? Es similar. Es Lo que muy pasa es que similar. acá te dice cuánta cantidad de tiranosaurios hay, de velociraptors que hay. Acá te dice la cantidad. No, ¿en qué parte ¿A te vos, dice? a vos te dice tengo que cargar 10, 80 fósiles? ¿Te dice Ah, cuántos no, fósiles eso tenés? no. No, eso no. ¿Cómo se cargan? Solo te dice los 3 tipos de fósiles que van a cargar, pero no te dice la cantidad de cada La uno. cantidad, claro. 3 tipos nomás: tiranosaurio, velociraptor y pero no dice la cantidad. Entonces, ¿qué parte es parecida al ejercicio anterior? Lo de ingresar los datos. Bien. Estoy buscando. Nosotros vamos a tener un input box y entonces a partir de
de ese input box vamos a ir cargando la información. O sea, en realidad, esta sería la parte similar. ¿Qué es lo que nos pide que tenemos que cargar? La cantidad total de fósiles. El No, tipo de fósil y que indique el cuadrante. Claro, ¿y en qué cuadrante se va a encontrar? claro. O sea, fíjense que cada vez que se cargue un fósil, o sea, cada vuelta de estas, en realidad, tiene que indicar el cuadrante y el tipo de... Perdón. Y el tipo, acá, lo hago así. Está, entonces, voy a tener que necesitar con uno solo me alcanza de esto, de los No, input dos box. input box. Entonces voy a necesitar, bueno, está bien, no quiere hacer el dibujo, no quiere copiar y pegar. Entonces, acá tendríamos uno con el cuadrante y otro con el tipo, ¿tá? Que vamos a ir cargando. Y acá en el cuadrante, ¿qué le pedirían? ¿Qué tendría que poner el usuario acá? ¿En qué cuadrante se encuentra el fósil? ¿Sí? ¿Qué completaría? La 1, 2, cantidad. 3 o 4. Pondría, eso, porque uno tiene que pensar, digamos, ahora, ¿qué le pregunto? Si va a poner Indicar segundo, si lo cuadrante. encontraste en el primero, segundo, tercero o cuarto cuadrante. Está, pero entonces yo le digo, bueno, ingrese el cuadrante y la persona te escribe acá, segundo cuadrante. ¿Así? ¿Va a ser? No, le pongo un ejemplo que ponga 1. Se le puede Bien, poner. eso es importante porque no es lo mismo, o sea, la pregunta va a ser distinta. O sea, yo estoy pensando que acá va a tener que ingresar, es importante registrarlo en el plan, porque si no, mi programa, vos le decís ingresar el cuadrante, y el usuario, nosotros ya habíamos dicho de hace rato, el usuario es mala persona. Entonces ustedes tienen que tener en cuenta que el usuario es muy mala persona, y entonces si nosotros le dejamos libre que ponga cualquier cosa, entonces siempre pone lo otro. Lo que nosotros no queremos que ponga, ahí lo pone. Entonces, hay que tener en cuenta esto, de darle un ejemplo, si está en el cuadrante, el ingreso, acá debería decirle ingrese 1, 2, 3, 4 de acuerdo al cuadrante. Bien. Y acá en el tipo de tiranosaurio, ¿qué le dirían que ingrese? En el tipo de fósil, en el tipo de tiranosaurio. Leí acá tiranosaurio. Tiranosaurio, Velociraptor o Argentinosaurio. Toda la palabra que escriba. ¿No sería más fácil a cada uno asignarle un número y que sea, bueno, 1 igual a tiranosaurio, 2 a velociraptor, 3 a argentinosaurio, con él? ¿Y es más fácil de guardar o no? Sí, pero el usuario no sabe qué número le asignas a cada uno. El Le usuario decís sabe No, lo no, que uno por le eso, da. pero le pones 1 igual a este, el 2 para este, el 3 para este y que ahí te diga. ¿O qué otra cosa le podríamos decir que también puede ser fácil? El Y que tipo. Las iniciales de cada uno. las iniciales de cada uno, fíjense si le decimos T, B, A, como ahora justo son distintos, digamos, si tuviéramos alguno que comienza con el mismo, bueno, ya ahí le tenemos problemas. Obvio que si le pedimos que ingrese toda la palabra también está bien, pero lo tenemos que pensar en nuestro plan, porque después de eso, o sea, no es lo mismo preguntar por toda la palabra que por un número que por la T, la B y la A, digamos. Entonces, lo que a nosotros nos va a ser más fácil, lo que al usuario le viene
le viene bien, digamos, le vendría bien. Por eso, entre 1, 2 y 3 y T, B corta A, yo me quedaría con lo segundo, que posiblemente sea lo que una asociación fácil para hacer para el usuario, porque si no, tiene que aprender que 1 es tiranosaurio, 2 es velociraptor y 3 argentinosaurus. Entonces, eso lo tiene que aprender el usuario cuando empieza a trabajar con el programa. En cambio, TBA puede ser una cosa fácil de poner y después de controlar también. Después lo único que tenemos que controlar es que haya ingresado una sola letra y que sean esas 3 si queremos controlar que no haya errores. Bien. Fíjense, como les decía Martín al inicio, acá tenemos otra vez otro tipo de ciclo que podría ser, como dijimos, esperen que lo anoto acá, que podría ser un while o un repeat. For no podemos porque no sabemos cuánto. Y después lo que tenemos que poner es input box. Sí, input box también. En ningún momento se planteó la posibilidad de poner acá dentro de esto un edit. Entonces, cada vez que tengan que repetir, no les va a quedar otra que hacer uso de repetir una entrada, digamos, de pedir varias veces una entrada, hacer uso de el edit. Si no, la otra alternativa es usar un edit, pero que no haya repetición, sino que el usuario presione varias veces el botón, digamos. O sea, cargue los datos, entrar, cargue los datos, entrar, cargue los datos y apretar, cargue los datos y apretar, cargue los datos y apretar. En cambio acá el mismo ciclo le va pidiendo que cargue los datos. Bien, esa parte, eso es una parte, que es la carga de datos. Pasada la carga de datos, ¿qué hay que hacer? Cada vez que repito el procedimiento le podemos poner una variable contadora para que nos cuente el total de fósiles. Es distinto contar fósiles, contar el total de fósiles que contar el Tyrannosaurus, que contar el Velociraptor, que contar el Argentinosaurus. ¿Son distintos? Sí. ¿Qué uso en cada uno de estos? ¿Cómo se llama lo que tengo que usar acá? ¿Cómo? No se escucha, o yo no escucho. Variables, dijo. Ah. Sí, Eso hay está que bien, usar. sí. Pero si yo quiero saber la cantidad, ¿qué solemos usar? ¿O qué hay que hacer acá? En todos. Ir sumando. Un contador. Claro. Un contador. O sea, la respuesta a todo esto es un contador. Unos amigos. Que es una variable a la que le asigno la misma variable más 1. O sea, en todos estos tengo que hacer lo mismo. Obvio que no es exactamente igual para todos, pero para cantidad de fósiles, ¿cómo es? Sumarlo a todos. Sumar todo sin importar nada. Para Claro, la por cantidad eso yo decía ahí meterlo en el while. Claro, Sí, pero sí, primero hay que contar cada uno de los fósiles y después hacer una suma total. Bien, eso es una forma de pensarlo. Hay varias, sí. Bien, eso es otra forma. Sí. Lo que hizo Rocío ahí está bueno pensarlo. Si ella está pensando ya, bueno, me ingresan, por ejemplo, una T. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo cuento? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Ella optó esa medida. ¿Sí? Se puede hacer de otras formas también.
Fíjense, ahí intenté... Bien, ahí Micaela dice, ya que el input box usamos las iniciales para cada uno, puede ser el contador. Bien. Ah, la T, sí, vos decís la T, la B y la A, sí. Bien. Está buena la idea. Sí. Yo acá intenté reflejar que cuando achiqué la llave, que la cantidad de fósiles, de acuerdo a lo que estaban planteando ahí, no hay que, la cantidad total no hay que contarla porque ya la tenemos repartida en estos tres. Entonces la cantidad de fósiles sería, la cantidad total de Micaela fósiles puso, sería, digamos, la forma de contarlos. Bien. a ver, esperen que había sacado el... Una pregunta, Micaela. ¿Todo eso va dentro del while? Bien. ¿Qué es lo que te genera problemas si metes? Es que, o sea, ¿cuál de todas esas sentencias no tiene que estar en el while? Perfecto. ¿Por qué? Perfecto, genial. Los otros son resultados parciales y van dentro del ciclo. Ese razonamiento de Micaela lo pueden tomar en general. Cuando yo tengo resultados parciales, en general van a ir dentro del ciclo. O sea, cuando yo no tengo el resultado final todavía. Ahora, si yo quiero obtener el resultado final, en general, no se puede generalizar para todos los casos, pero en general va a estar afuera. Si yo quiero, por ejemplo, calcular el promedio, sumo adentro del ciclo y cuando termino de sumar, afuera del ciclo, ahí calculo el promedio. No se va calculando el promedio por cada vez que se da vuelta en el ciclo. Y acá pasa lo mismo. Voy sumando todos los tipos de tiranosaurios, los tipos de fósiles, perdón, y una vez que sumo todos, a la salida ya tengo el total de fósiles para poner. Ya. Básicamente, y si también, yo... fíjense que, perdón, ya te dejo. Sí. También tengo que ir sumando esto de los cuadrantes, por cuadrante. Acá también tendría otro coso más, otro contador más. Pero bueno, es lo mismo que veníamos hablando acá. Cada vez que acá tenemos los cuadrantes y en función del cuadrante. Bien. Lo que quería Para decir... estos, perdón, sí, adelante. De que está muy buena diferenciar eso porque imagínense que primero ingreso un tiranosaurio. Tiranosaurios tiene uno. ¿Sí? Sumo, y si dejo el F dentro del while, sumo el 1, está bien. Después, por ejemplo, ingreso Velociraptors 1, ¿sí? El while va a sumar lo que tenía y otra vez va a volver a sumar este tiranosaurio, ¿sí? Porque yo le digo, a F le asigno T más B más A. Empiezo a sumar a lo cochino, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que hacer es, como dijo Gustavo, es ingreso todo y después lo sumo, ¿sí? Eso es importante, está muy bueno que te hayas dado cuenta de eso, Micaela. Como siempre, si no funciona, háganla atrás y se van a dar cuenta enseguida de cómo le están sumando de más al while, al total. Para las condiciones ¿qué piensan que podemos usar? ¿Un if o un case? Un if podría ser. Se puede resolver con las dos cosas, digamos. Se puede usar un if y se puede usar un case.
se quedaría un poco más prolijo si usamos case, porque tienen el cuadrante para 1, para 2, para 3, tiene que hacer lo mismo, y los tiranosaurios para T, para B y para A tienen que hacer básicamente lo mismo. Entonces, cuando uno lo vea escrito en el case, va a quedar así como uno abajo del otro, bastante claro, y en el if va a estar como con mucha, o sea, se va a ver como más código y menos claro. Pero cualquiera de las dos opciones estaba bien. Y creo que se terminó el ejercicio. No tenemos más nada. Bien. ¿Alguna duda, pregunta, consulta? ¿O otro ejercicio que quieran ver? Iván, que querías preguntar de otros ejercicios, dijiste. Iván dijo que tenía que salir, que después miraba el video. Bueno. Yo tengo una duda del memo. ¿De cómo se usa el memo? Sí, porque yo en el 5 lo usé, pero no, cuando quiero poner los fragmentos, no, me toman solamente uno solo. No sé bien cómo se usa. En el caso de... El ejercicio 5. Estoy... Sí, bueno, yo podría usar, miren. Esperen que tengo tantas cosas abiertas que voy y vengo con... Como para probar. Vamos a agregar en un memo. Memo. Perdón. Mala mía. Tengo el doble clic demasiado rápido. Es sensible. Sí, tengo la costumbre, me pasa cada rato que todo quiero hacerlo con doble clic, como si me entendiera el programa que yo le estoy pidiendo que haga. Las propiedades. Sí, cuáles son las propiedades que quiero que cambie. Lo único que quería hacer es borrarle esto, para que no quede ahí el memo. Bien, acá tengo un memo, ¿está? Y entonces yo lo que voy a hacer es agregarle acá, en lugar de ponerlo en este lugar, lo voy a ir agregando en el memo, acá. Entonces, cada vez que ingreso una temperatura, para probar cómo funciona el memo. Esperen que no... Otra cosa que hice mal es no Memo 1 se ponerle llama. un nombre nidos. ¿Qué pasó? Nombre. Los nidos. Ya estaba usado nidos. Bueno, en realidad, bueno, no importa, ya está, los nidos. Los nidos, lo que le agrego es, me salió con cantito, no sé por qué. Le agrego la temperatura. ¿Está? Y en el otro caso, acá también tengo la temperatura y también le agrego la temperatura. O sea, lo que hago es el nombre del objeto memo, líneas, add es que agregar o sumar, y qué es lo que le quiero sumar, que es la temperatura.
Que es un tipo de dato Entonces, string lo que le estás agregando. claro, siempre string. Probemos ahora. Yo temperatura no la convertí, está convertida después. Entonces, ahora de 5, 6, 8, 0, menos 7, no, menos 7 no, 17, 4, 5, 9, menos 6, 8, 3. Y acá fíjate cómo se fueron agregando los valores, que incluso yo le podía haber puesto, haber concatenado nido, el número y el valor, y tendría lo mismo que acá. Sería una forma hasta más cómoda, con una sola sentencia, de agregar esto mismo. El único problema es que yo acá al memo lo puedo editar. Y ahora estoy borrando yo las cosas. Entonces, esto no es la mejor idea, pero acá tenemos la posibilidad de hacerlo. Y como ven, funcionó otra vez, ya que probamos 17 máximo, es menos 6 el mínimo. Incluso podría ser una forma de ensuciar el código haciendo una traza para verlo. Si después lo quiero igual hacer de esta manera, lo voy metiendo en un memo y veo qué hay en cada variable. Pero no sé cómo lo usaste. Como ves, Sí. esta forma de así, lines, add y Ahí el... en las propiedades lines se borra o se cambia lo que tiene adentro. Sí, en realidad yo lo hice, sí. Yo lo Sí, porque hice... yo no le pude ni borrar que decía memo, no me acuerdo, que decía memo algo más. No se lo pude cambiar a eso. Sí. Yo tampoco había cambiado eso, no sabía cómo se hacía para borrarle la Sí. palabra. Y pone ahí en este caso te pide que detalles, pone la cantidad de FMC, la cantidad de FC. Eso no se puede poner, digamos, que te ponga Poner un texto, decís vos. FMC. Sí, a poner Sí, FMC, dos Sí. puntos, sí, y fíjate que te acá, pongan nido. varios. Es un string, entonces puedo concatenar. Exactamente. Acá, no. Sí, Eh, pero eso sí, pero yo me refiero a que te ponga varios números uno al lado de otro. no, para que fuera al lado de otro, yo lo tendría que concatenar y después agregarlo. Ah, Vamos a hacer esto, mira. Total, estamos. Siempre el memo lo que haces con el ADD es agregar líneas. Y lo que Claro. pasás como argumento Fíjate, entre paréntesis es un string. Por eso sí, líneas a un texto. Y el memo cumple esa función de poder poner varias líneas de texto. ¿Se entiende? sí. Y la forma de agregar fíjate que, líneas es con esa instrucción. Lines.add. Y vos entre paréntesis le agregás lo que vos quieras. Tiene que ser del tipo string. Porque Sí, sí, sí. esto que permite texto solo te deja agregar string. Después tenés varias cosas, ya vamos a ver, lo vamos a usar también mucho en la unidad que sigue. Hay una forma, un comando que borra lo que tiene dentro. Gustavo lo hizo ahí modificando la propiedad lines, pero también hay un comando .clear que te borra lo que tiene adentro todo, que es otra forma. Bueno, ya Y yo ahí le puedo concatenar, por ejemplo, otra variable para que me vaya sí, poniendo. armás un string como Ah, vos quieras ahí. acá, listo, sí, sí, ahí. sí, sí. Sí, Genial, gracias. como el string que vos quieras. Lo que yo les recomiendo es siempre tal vez hacerlo para que quede más claro. Supongamos a texto le asigno Temperatura. nidos, Mm. nido más, esperen que tomo esto que está acá, más
hacer el string, armar el string afuera, acá diría la palabra nido, perdón, un espacio, nido, espacio, la variable i para que me diga nido 2, nido 3, nido 4, convertida string y concatenada, más, podría si quiero, por ejemplo, poner un igual, y después la temperatura que ingresó el usuario. Entonces me quedaría en el texto nido, el número del nido es igual a la temperatura que ingresó el usuario. Y acá incluso podría hacerlo más complejo, decirle grados Celsius. Me falta. Entonces acá estoy armando todo un string con la palabra nido, convirtiendo la i, agregando otra constante, una temperatura, otra constante más string, y todo eso después se lo asigno al memo. Esto que voy a, digamos, todo esto yo lo podía poner directamente acá adentro, no hay ningún problema, pero así queda un poco más claro por si hay algo que no, o sea, porque acá además están los paréntesis, está todo esto, se nos hace una línea media larga, como pasa acá con el input box, por ejemplo, que se hacen estas líneas largas que al final si tienen un error es más difícil, acá en el input box no queda mucha otra, bueno, yo podría armar todos estos strings en otras variables antes y ponerlos acá. Tal vez es un trabajo extra que uno podría hacer, pero siempre conviene armar los textos, los strings, concatenarlos antes, armarlos antes y después directamente agregarlos. Entonces yo digo, ¿qué agregué? Texto. A ver texto cómo está formado, así, así, así. Entonces vengo y miro acá, para que vean que sí funciona. Defino texto acá, paro esto, y si no cometí ningún error en tanto suma y... Lo único que tienen que tener en cuenta es siempre abrir comillas, cerrar comillas, poner la suma, hacerlo con cuidado. Bueno, el primero no porque no se lo puse, pero después... bueno, ahí arrancó por no prestar atención. Ven acá, bueno, ya lo ven. Se ve a partir del 3, yo volví a apretar, entonces me está volviendo a pedir esto, pero ven cómo está toda la concatenación, la palabra nido, la variable i convertida a string, en la constante igual, la temperatura que agregó el usuario y el grado centígrado, que es otra constante. Digamos, yo voy armando como quiero el string y después lo paso al memo. Genial, muchas gracias, profe. No, por nada. No sé si alguien tiene alguna otra consulta. Adelante. Bien. Con las preguntas. Ahí yo justo estaba charlando en privado con Micaela, justamente me hizo una consulta sobre el ejercicio de los nidos. ¿Cómo hacemos, que eso es algo que no abordamos, es cómo hacemos para repetir continuamente mientras me ingrese el sí? ¿Sí? ¿Cómo resolverían ese problema? Porque eso, o sea, lo pasamos por arriba, supusimos que sabían hacerlo, sí, pero acá surgieron un par de dudas que me gustaban de Micaela, que es, ¿cómo se imaginan el ingreso de eso? ¿Cómo lo han hecho antes? ¿Cómo lo resuelven? No entendí tu pregunta, Martín. Porque, ¿cómo ingresan en el ejercicio de los dinosaurios? La información Claro, sí. con un input box. Perfecto. ¿Cuántas veces la ingresan? 2. Bien, pero ¿y cuántos fósiles cargas? 1. Bien. No sé si se entiende la pregunta. ¿Vos tenés que ingresar? Sí, hasta que te diga que no. Perfecto, O sea, sí. ¿Y cómo resolvés eso? Supongo que será hasta que aprieta cancel en el input box nuevo que aparece. Pero si no, no se me ocurrió.
No, Yo o sea, tenía ese si vos error apretás, y justo salí. bien, si vos apretás cancelar en el input, ¿sí? El while repite de nuevo y te lo pide de nuevo. Tira error de que no ingresaste Ah, nada y sigue de nuevo. ¿Qué es lo que tiene que hacer uno? ¿Sí? No, pones yo cualquier había otra. pensado si agregaba Bien. un 0, como que nada, ¿viste? Si te ponía 0, listo. Pero, Pero o sea, el programa te pide que le pidas al usuario si quiere seguir ingresando o no. ¿A qué suena esto? Y a lo que acaba de hacer Gustavo acá abajo, miren. Agregarle otro más. A ver, perdón, la solución, no sé qué, Mateo, y no sé quién fue, perdón, que dijo lo del 0. Sí, Yo creo que yo. esa es está buena. totalmente viable si se Sí, sí. aclara en esta opción. Si vos agarras y decís, pone una T, pone una B, pone una A, o 0 si no querés, 0 si no querés más. Siempre conviene, otra cosa que conviene es no mezclar. Si yo agarro y le pregunto 1, 2 y 3, 4 es una mala idea o 0 es una mala idea para que no haga más. Siempre tiene que ser una cosa distinta para que no sea un error. Si yo lo quiero hacer acá, 1, 2, 3, 4, entonces le pido y n si no querés más, digamos. Sí, Sí, más o menos. esa opción también la dio Micaela, o sea, vimos las dos con ella por privado porque se le ocurrieron las dos, está muy buena esa, ¿sí? El tema es que ahí empezamos a discutir, también podría ser, ¿dónde lo cortás? O sea, si te ingresan 0K o te ingresan 0K, ¿sí? Entonces, por eso a mí me gusta tener más definido, ¿sí? Un input box donde realmente uno le pregunta al usuario, che, ¿querés continuar? ¿Sí o no? ¿Sí? Le preguntás. ¿Se entiende? Entonces nuestro orden seguiría un poco más lo que plantea la consigna es 1. ¿Qué cuadrante? 2. Decime el fósil. Y 3. ¿Continuamos? ¿Sí? Eso sería una pista grande de cómo resolver ese problema, ¿sí? Porque un for no nos sirve acá, ¿sí? Uno no te pide que le digas al usuario, che, ¿cuántos fósiles vas a cargar? El usuario carga mientras te ingresa así. Mientras te ingresa así, el usuario carga, ¿sí? Esa es más o menos la solución. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Igual se podría discutir si while es la mejor opción Tal o cual. repeat es la mejor opción, digamos. Sí. Si yo uso while, ¿Cuál es hay un problemita, sí, ahí. si yo uso while acá, si acá arriba tengo, esperen un cachito que hagamos así. Si yo este ciclo, al final, yo decido, bueno, lo hago con while porque a mí me cae simpático el while. Como ya dije en otra oportunidad, yo soy repitero. A mí me gusta el repeat. El while no me cae simpático. El while es, esperen que vamos a hacerlo. El while es while condición. ¿Está? Entonces, la pregunta que viene acá, ¿cuál es? ¿Qué pregunta les voy a hacer? ¿En qué cuadrante se encuentra? No, ¿Hasta sobre el cuándo tenés while. que repetir? ¿Cuál es la condición? Ah, hasta que me diga que no. Bien. Bien. Y entonces viene por acá, pi, 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 pi. Y esa condición, ¿qué implica? O sea, acá hay una puerta que tiene que estar abierta para poder pasar, porque si no, te chocas contra acá. O sea, acá te va a Claro, preguntar, ¿ya dijo que sí o que no? ¿Y le dijimos sí o no a este momento? no. O sea, Vaya. entonces, O sea, antes de esto, hay que poner la variable, supongamos, una solución que se usa para eso, o se le podría preguntar, ¿querés cargar? Claro. Pues el tipo dice, no, me confundí, no quiero cargar. Bueno, entonces ya se termina todo ahí. Acá se podría hacer la pregunta, esta misma de acá abajo, acá arriba.
pero lo que sí hay que garantizar es que para que pueda entrar, esta condición sea verdadera. Ujú. Entonces, En este cargar. caso sería, si lo vemos así con las tres como está, sería mejor utilizar el repeat y un until para que cuando diga que no, ya deje de... Exacto. Bien, lo que hizo Gustavo ahí está re bueno, ¿sí? Porque, por ejemplo, ahí entonces la primera vez entra el while, ¿se entiende? Lo seteás, lo inicializás en sí, entonces vos empezás a cargar de una, ¿sí? Pero yo me acabo de dar cuenta también, fíjense qué dice acá la consigna. Hasta. Uy, me movió el... ¿Sí? ¿Cómo se dice hasta en inglés? Until. Perfecto. Esto ya nos da una pista bastante interesante, ¿sí? De que, o sea, se puede hacer con el while, pero es más bonito o es más fácil meternos con la repetitiva que tiene un hasta, ¿sí? Repetir hasta que... No, Mira si hubiese dicho mientras que. claro, ¿sí? Nosotros lo encaramos con un while porque sí, hoy, al principio, ¿sí? Porque nos pareció interesante, qué sé yo. Se puede hacer con un while tranquilamente, ¿sí? Pero el repeat les va a solucionar un poquito más la vida. Sí, acá se entiende de que uno tiene que almacenar esto en otra variable. Ahí Gustavo le puso sigo, a mí me gusta ponerle continuar, ¿sí? Le pueden poner lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero siempre acuérdense que tienen que preguntar esto, ¿sí? De El que quiere programa es mío, continuar así sí o que no, Yo, ¿sí? no, ¿de quién es la yo guía acá lo único que, mi digamos, plan? por ahí, Es mía. Martín, lo único que Sí. por ahí sumo también, digamos, más que desde un lado o desde el otro, recordar que con el repeat al menos se ejecuta una sola vez. Y ahí está la gran Perfecto, diferencia en cuál usar o no. Digamos, genial. si yo le pongo la condición al final, ya me lo ejecutó una vez, y a lo mejor se podría haber dado el caso que yo no necesitaba no evaluar nunca una vez. Entonces depende, digamos, hay que preguntarse, digamos, si realmente necesita, antes de comprobar el proceso, si la quiero o no, o saber que al menos va a ejecutar una vez el proceso. Claro, sí. Acá el programa no hace reparo sobre eso, así que Tal elijan cual. elijan la alternativa que les guste, ¿sí? Pero ahí también Darío le da otro tip que puede llegar, o sea, les pueden plantear un problema así, ¿sí? Acá lo dejamos El a su criterio, programa... diría. Sí, Lo dejamos a su criterio, cualquiera Karina, de las dos estaría bueno. Sí. sí, la solución que yo les puse sobre una observación, digamos, para seguir agregando cuestiones, pero si yo agarro al while, lo pongo pongo esa asignación para garantizar que entre una sola vez, entonces en realidad lo que estoy haciendo es un repeat, o sea, porque lo estoy forzando a que entre una sola vez. Entonces, no es la mejor idea. Si hago eso, entonces para eso uso un repeat, que entra una sola vez. Lo que Tal cual. tendría que haber hecho, lo que hubiese sido correcto o más correcto, es haber usado esta pregunta de acá abajo del todo, acá al inicio, la primera vez querés ingresar un fósil. Si te dice que sí, abre la puerta del while y hace todo el proceso y le vuelve a decir, ¿querés ingresar un fósil? Sí. Entonces viene acá, todavía dice que sí, ingresa los dos fósiles. ¿Querés ingresar un fósil? No. Viene para acá y se va. Estoy haciendo el while. Ahora, por más que acá diga repeat, digo. Y en el caso del repeat, esto que decía Darío recién, entra y lo hace. Si la persona no quería cargar, una vez va a tener que cargar, no sé, inventar un dato, qué sé yo, no sé, un problema que tendré con el usuario que después me escribirá y me dirá, mirá, tu programa tiene este problema, la otra vez entré por equivocación a esta parte y me obligó a cargar un dato que yo no quería hacer. Bueno, entonces uno tendrá que
corregirlo, o si no, capaz que siempre que entra bien, y entonces siempre que entra quiere cargar un fósil, sino para qué entró. Pero bueno, no hay una única solución, y la forma genérica, digamos, for no podemos usar, eso ya lo sabemos. Habría una forma rebuscada de usar un for preguntándole al usuario si sabe cuántos fósiles va a cargar. Pongamos que fue al campo con un cuadernito, cargó todos los fósiles, anotó en un cuadernito y volvió. ¿Cuántos va a cargar? Cuenta en el cuadernito, tengo 18 fósiles. Bueno, te pone 18 y ahí podría usar un for. O sea que habría alguna forma un poco más complicada o distinta de usar un for. En este caso, el ejercicio plantea, como esto que subrayaba Martín, plantea o insinúa el uso de un repeat, entonces podría ser la forma. Pero while o repeat, cualquiera de las dos formas estaría bien. Tal cual, sí.